hermanos, la verdad que es un privilegio el poder estar compartiendo la palabra en esta mañana con todos vosotros. Y os tengo que confesar que cuando el Señor puso en mi corazón esta palabra y he estado estudiando, me he dado cuenta que es una palabra, como vamos a ver, que tiene sus dificultades. Porque, como diría Martin Lloyd-Jones y varios teólogos, hay en un versículo, y vamos a hablar de 1 de Juan 5, versículos del 4 al 13, hay un versículo que es el versículo 7, que veréis que hay diferentes interpretaciones. Y Martin Lloyd-Jones diría que es el pasaje más misterioso de toda la Biblia. Además, también tenemos otro añadido y veréis que hay diferentes traducciones según la Biblia que tengáis. Si tenéis la Reina Valera del 60, veréis que el versículo 7 y 8 es un poquito más largo que otros que tienen la versión internacional. Y eso tiene también una explicación que vamos a hablar en esta mañana. Mi mujer ayer escuchó un poquito de la predicación y mirad cómo ha acabado mi ojo. Así que espero que vosotros tengáis paciencia y misericordia y que seáis más benignos que ella. Y bueno, bromas aparte, vamos a empezar con la exposición. A ver si... Ahí está. El gato con botas. Hace unos días vi la película El gato con botas, segunda parte. Y no os quiero hacer un spoiler, igual que hoy ha dicho, ¿no?, el pastor, pero sí que una pequeña filtración, aprovechando que no están los más pequeños. El gato con botas tiene 9 vidas. Aquí en España la tradición es que tiene 7, pero allí en Estados Unidos tiene 9 vidas. Y el gato con botas es muy valiente, es intrépido, se mete en todo tipo de peleas, de follones, hasta que se da cuenta que ha perdido sus 8 vidas y solo le queda una. Entonces, claro, el gato con botas entra en pánico, entra en temor. Solo le queda una vida y no quiere malgastarla. Ha vencido a la muerte en sus anteriores vidas, pero ahora se da cuenta que no va a poder vencer a la muerte, que no va a poder vencer al mundo. Y por desgracia, muchas personas malgastan su vida en cosas vanas, sin pensar en la trascendencia de sus vidas. Viven vidas superficiales y a veces piensan que tienen 9 vidas, como el gato con botas, pero solo tenemos una vida. El ser humano tiene miedo de enfrentarse a esta realidad. Sabe que un día perderá su vida y sabe que un día el mundo lo va a vencer, igual que el gato con botas. Pero nosotros sabemos que hay alguien que sí que ha vencido al mundo y también ha vencido a la muerte, y que gracias a él, los que hemos creído en él, también vamos a poder vencer al mundo. El sociólogo polaco Zygmunt Bauman describió esta sociedad como una sociedad líquida y las relaciones pues como amor líquido. ¿Por qué? Porque ya no hay los valores sólidos que tenían la sociedad como antes, como nuestros padres y nuestros abuelos, que creían en el matrimonio para toda la vida, que tenían trabajos estables. Y hoy en día se han perdido todos los fundamentos cristianos de la sociedad y hemos dado a un mundo precario, un mundo provisional, ansioso de novedades, sin ningún tipo de fundamento, un mundo impaciente. Personas sin identidad. Hay inestabilidad laboral, como os he dicho, sobredosis de información, siempre estamos recibiendo información, muchas fakes, noticias que no son reales, y al final nos encontramos con personas sin inestabilidad. No hay buenos modelos educativos, el compromiso, ya no hay compromiso en las relaciones, ¿no? Se ha perdido también el romanticismo y solo se mira por el placer y por el yo. En esta sociedad líquida, que todo lo relativiza, ya no hay absolutos,
Antes habían creencias absolutas, ahora todo es relativo. Hasta tal punto que incluso, como vemos en la ideología de género, yo puedo ir incluso en contra de lo que dice la ciencia y lo que dice mi genética y lo que dicen, ¿no?, los cromosomas. Si mi genética dice que yo soy un hombre, pero yo me autopercibo como mujer, o viceversa, al final eso es lo que impera. Y delante de un juez, pues será lo que yo autodetermino que soy, aunque mi genética y mi naturaleza diga lo contrario. Y entramos en un terreno, pues la verdad que yo creo que es bastante complicado. En el tema de la creencia, de la religión, ¿cuántas veces hemos preguntado a alguien, ¿tú crees en Dios? Y te ha contestado, sí, yo creo en Dios a mi manera. Un Dios a mi manera. Pero nosotros sabemos que Dios se ha revelado y podemos conocerlo a través de su palabra. Las religiones, la filosofía, la nueva espiritualidad, hay gurús de autoayuda que intentan vendernos la autosalvación por nuestros propios medios. Pero finalmente la palabra de Dios, de la que vamos a hablar en esta mañana, nos habla de la preocupación también que tenía el apóstol Juan, porque la iglesia del primer siglo ya también se había contaminado. Habían doctrinas herejes de anticristos, como diría el apóstol, estaban los gnósticos, como vamos a ver en esta mañana, y estos pues iban en contra de la palabra de Dios. Así que el mensaje de Juan es claro: únicamente Cristo ha vencido al mundo. Por la fe en su muerte y resurrección heredamos también nosotros la victoria sobre el mundo. Pero, ¿quién nos da la garantía de que esto es así? ¿Realmente Jesús ha vencido al mundo y nosotros también hemos vencido? En esta mañana vamos a averiguarlo juntos. Así que acompañarme a la porción de la palabra que está en Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 4 al 13. Y veréis que yo voy a leer la Biblia textual, y si tenéis la Reina Valera del 60, veréis que hay una pequeña diferenciación. Una es más larga que otra, y luego lo vamos a explicar. Dice así la palabra del Señor: porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria, que ha vencido el mundo, nuestra fe. Pues, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os acabo de escribir a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y antes de entrar en el pasaje, vamos a poner un poquito en contexto. Nos encontramos sobre el año 85-95 después de Cristo. Esta es la primera de las tres cartas que el apóstol Juan escribiría, de las tres epístolas. El autor, como hemos dicho, es Juan. Aquí se presenta como el anciano. Todos sabemos del apóstol Juan, ¿no?, que era el más joven de los apóstoles, que se presenta en el Evangelio como el discípulo amado y que está presente en todos los grandes acontecimientos. Está presente en la transfiguración del Señor, incluso está presente en la crucifixión, el único apóstol que está presente en la crucifixión. El discípulo amado, como se autodenomina, es hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo, y el mismo Jesús le llega a llamar a él y a su hermano
los hijos del trueno. Así que imaginaos, ¿no?, el carácter que debían tener estos hombres para que el mismo Jesús les llamara Boanerges, que traducido es hijos del trueno. Su personalidad, antes de ser transformado por el Señor, era un hombre vengativo. Eso lo podemos ver en Lucas 9:54, cuando vienen los discípulos después de visitar Samaria y ven que los samaritanos no han querido escuchar al maestro. Y entonces Juan y su hermano le dicen al maestro: Señor, ¿por qué no hacemos que descienda fuego del cielo y los consuma? O sea, imaginaos el carácter de estos dos hombres. Evidentemente Jesús les daría ahí una buena charla. También sabemos que después, pues cuando es tocado por el Espíritu, después de Pentecostés, pues ya es un hombre amoroso, compasivo y, como hemos visto, se presenta aquí como una persona ya anciana. Es un discípulo que está muy unido a Jesús porque es del grupo especial de los discípulos, los más cercanos. Él dice que preparó el aposento alto para la Santa Cena, estuvo reclinado al lado de Jesús también en la Santa Cena, y también vemos que Jesús mismo le da la responsabilidad ante la cruz a que cuide de su propia madre. Le dice: aquí, María, tienes a tu hijo, y aquí, Juan, aquí tienes a tu madre. O sea, imaginaos la relación tan estrecha con el Señor para encomendar a su propia madre. Sabemos que él escribió también el Evangelio. El Evangelio lo escribió unos 5 años antes de esta carta, y luego escribió el Apocalipsis en Patmos. Así que el apóstol escribe esta carta con la preocupación que ha surgido por estas ideas de anticristos. Y él lo que quiere es dar esperanza a la Iglesia, que estaba pasando en momentos complicados. Y si aplicamos esta palabra para nosotros, pues también es para darnos esperanza, para darnos ánimos y para saber que un día estaremos delante de la presencia del Señor y viviendo en la eternidad. La garantía de la vida eterna. Y así es como tiene por título esta predicación. Y vamos a ver el porqué. Solo la fe en Jesús nos da la victoria ante el mundo. La palabra dice, en Juan 5:4, dice: porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Pues, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La palabra de Dios nos indica que todo lo que nace de Dios vence al mundo. Y mediante la fe sabemos que hemos creído en Jesús y en el Evangelio y experimentamos ese nuevo nacimiento. Y por tanto nosotros, como creyentes, también podemos vencer al mundo. Pero ¿qué es el mundo? Cuando habla la palabra, ¿qué es el mundo? Pues el mundo es el sistema mundial en términos de posesiones y pasiones, que ha alcanzado su filosofía propia. Un mundo egoísta, hostil, un mundo donde han habido pues siempre dictadores, guerras, batallas, un mundo terrible en el cual pues siempre ha habido también muerte y destrucción. Un mundo totalmente ajeno a Dios, que excluye el amar a Dios, que no quiere saber nada de Él. Pero la situación aún es más compleja. La Biblia nos dice que en este mundo está gobernada por Satanás y que existen jerarquías espirituales malignas que operan en este mundo. Y esto quizás parece, ¿no?, de película de terror o de película de ciencia ficción, pero la palabra es muy clara y lo podemos ver en Efesios 6:2. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que hay una fuerte influencia de estos seres, estas huestes espirituales, que están influenciando al mundo, a los políticos, a las grandes personas que tienen poder. Aunque parezca, ya les digo, como película, es una realidad. El mundo, al final, está gobernado por este mundo. Pero sabemos que el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo lo que pasa, lo pasa porque Él lo
lo consiente. Así que los humanos vivimos ciegos y ajenos a esta realidad. Una realidad que nos hace vivir esclavizados, pensando en cosas banales, distraídos en este engaño mortal que tenemos. Estamos más pensando en nuestros móviles, en la ropa que vamos a comprar, en las rebajas, en mi equipo de fútbol, en seguir a mi influencer preferido, y vivimos inmensos en este día a día. Y esta sociedad líquida, al final, lo que hace es pues, que personas ignorantes y superficiales, personas que nos dicen cómo debemos de vivir, qué debemos de comprar, qué debemos de gastar, y quieren que seamos impacientes, inquietos y que al final nos fijemos en los objetos materiales, pero no por mucho tiempo, para poder volver a comprar. Y si os dais cuenta es así, te compras un móvil de última generación y al año siguiente ya te dicen que se ha desfasado y ya tienes que ir corriendo a comprar otro porque si no, no estás a la moda. Y eso es la sociedad que nos lleva, una sociedad de consumo, una sociedad líquida que le da valor a lo material. Así que realmente estamos derrotados, no podemos vencer a este mundo. Necesitamos a alguien que pueda vencer a este mundo, que pueda vencer a estas huestes de maldad. ¿Y quién puede vencer? ¿Quién nos puede liberar? ¿No? Sabéis todo ya la respuesta, ¿no? Como diría Tina Turner, que ahora ha fallecido hace unos días, en su canción dice "We don't need another hero". Es decir, no necesitamos otro héroe. Necesitamos al único que ha podido vencer al mundo. Y no es Superman, ni Spiderman, ni ahora tantos héroes que salen como champiñones, ¿no? Que si Shazam y Ant-Man, y no es ninguno de estos. Es un hombre de carne y hueso que nació en un pueblecito hace 2000 años en Belén, 100% humano y 100% Dios, la unión hipostática perfecta. Dios se encarnó, Emmanuel con nosotros. El Eterno, el Omnisciente, el Todopoderoso se hizo semejante a uno de nosotros con las imperfecciones de los hombres para darnos vida en abundancia. Y Él es el único que ha vencido al mundo por su muerte, su resurrección. Su nombre, ya lo hemos dicho, Jesús. Así que el ser humano nace derrotado, pero ahora tenemos la oportunidad de también vencer al mundo. Los que depositamos la fe en Jesús, en su obra, sabemos que también somos vencedores. Nacemos de nuevo, como dice la palabra. Y somos añadidos a la familia de Dios. Así que he puesto aquí una frase que dice: por tanto, la única manera de vencer a este mundo es por la fe depositada en Dios, que nos hace experimentar un nuevo nacimiento como hijos de Dios, por medio de la confianza depositada en la obra perfecta realizada por su Hijo Jesucristo. Así que sabemos que gracias a Cristo nosotros también somos vencedores. ¿Pero tenemos garantía de esta vida eterna? Pues sí, tenemos garantía. La garantía que nos da Jesús. Jesús nos da la victoria y, como dice en el pasaje, dice así el versículo 6, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo por el agua, sino por el agua y por la sangre. Así que, ¿cómo vino Jesús? Dice el pasaje, dice por agua y por sangre. Y esto es fácilmente comprensible, ¿no? Sabemos lo que es el agua y sabemos lo que es la sangre, pero ¿qué significa el agua y sangre referidas a Jesús? Y aquí es donde encontramos la primera dificultad. Hay 3 interpretaciones diferentes sobre este versículo. La primera sería que el agua y la sangre son
lo que sale del cuerpo de Jesús cuando es atravesado por la lanza del soldado romano. Sabemos que sale agua y sangre. Y teólogos como San Agustín decían que el agua representaba la purificación y que la sangre significaba la redención. Pero cuando profundizamos en el pasaje, encontramos que esta no sería la interpretación más correcta. Segunda interpretación, dice que el bautismo y la cena del Señor serían este agua y esta sangre. Esto lo defienden pues grandes teólogos como Calvino y Lutero. Y el problema también está añadido aquí de que no puede ser esta interpretación correcta porque no se especifica en ningún pasaje del Nuevo Testamento que la sangre sea la cena del Señor. Se habla del pan y del vino, pero en ningún momento dice que la sangre sea la Santa Cena. Así que la Eucaristía no es el motivo por el que vino Jesucristo. Y la tercera y última interpretación, que es donde realmente yo creo que es la correcta, y muchos teólogos actuales también, es que este agua es el bautismo de Cristo y la sangre sería la muerte. Y esto tiene más consonancia con todo el pasaje, porque hemos visto que Juan lo que quería era dejar claro que los gnósticos no estaban predicando el Evangelio, porque los gnósticos solo creían en el bautismo de Cristo, pero no creían en la muerte de Cristo. ¿Qué creían los gnósticos? Pues mira, era realmente una empanada mental lo que pensaban. Decían que Dios es bueno y por lo tanto no podía tocar la materia. Así que el mundo fue creado por organismos intermedios llamados eones. Entonces, esto eran emanaciones de la forma de Dios y entraban en la materia, pero Dios no podía entrar en la materia. Entonces, llegaron a decir que Cristo era un eón de estos y que Jesús era un hombre y que Jesús era el intermediario entre el eón, que era Cristo. O sea, hacían una empanada mental, diferenciaban a Jesús de Cristo. Y luego teníamos a otro pensador de la época, que era Cerinto, que decía que Jesús había sido adoptado. O sea, en el momento en que Jesús se bautiza, Dios lo adopta durante 3 años, ahí es hijo de Dios, y luego antes de morir, ¡hala! Venga, lo desadopta y vuelve a ser un ser humano normal y corriente. O sea, tampoco creen en Cristo como el Señor y Salvador. Así que todas estas ideas anticristianas negaban la obra completa de Jesús. El apóstol Juan estaba muy preocupado y evidentemente por eso escribe esta carta, como hemos dicho. Y vemos que muchas filosofías, religiones, ideas espirituales han ido surgiendo a lo largo de los años. Incluso muchos creen en Jesús, pero creen en el Jesús del pelo lacio, de los ojos bonitos, de bonitas palabras, el que hacía milagros, incluso el primer comunista. Algunos dicen Jesús, el primer comunista, pero no creen en Jesús como nuestro Señor y Salvador. No creen en Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la palabra que toda rodilla se doblará de lo que está en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Esto lo dice en Filipenses, así que por mucho que quieran negarlo, un día se encontrarán delante del Señor y tendrán que darle cuentas y explicaciones. Hoy en día hay religiones que siguen siendo gnósticas, que siguen creyendo en Jesús a su manera, pero realmente son ideas de anticristo. Y he estado mirando por encima. El mismo Islam reconoce a Jesús, pero como un profeta, pero no lo reconoce como hijo de Dios. El mormonismo también cree en Jesús, pero no lo acepta como hijo de Dios. Los testigos de Jehová llegan a decir que Jesús, antes de ser encarnado,
era el arcángel Miguel. O sea, imaginaos qué despropósito. Luego hay también la ciencia cristiana que dice que Jesús alcanzó la perfección, y la nueva era que dice que Jesús es un maestro ascendido. 1000 historias, 1000 aventuras que se inventan para no reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Y ahora también os he dicho que había otra dificultad, y vamos a entrar en la segunda dificultad. Aquí vemos el texto de Reina Valera del 60 y lo he comparado con la Biblia textual que yo utilizo. Y la Nueva Versión Internacional también dice lo mismo que la Biblia textual. Y veis que dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y estos 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Y luego vemos en la Biblia textual que es mucho más corto, que dice, porque 3 son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 concuerdan. Así que vemos que en unas Biblias nos habla de estos 3 que dan testimonio en el cielo, y en otras Biblias no nos hablan. ¿Y cuál es la razón de esto? Pues mira, es según los manuscritos. Hay 2 familias básicas de manuscritos. Hay los manuscritos que se llaman textus receptus, un poco raro, ¿no? Viene del latín. Y estos son los textos que recopiló Erasmo de Rotterdam en el año 1500. Y él se basó en la Biblia Vulgata, la Biblia en latín. Posteriormente, hay otra familia de escritos que se han basado en los textos griegos. Y esto sería otra familia. Pero esto nos tiene que inquietar a nosotros como cristianos, que hayan 2 textos diferentes. La verdad es que, aunque sean diferentes, estos textos están dentro del contexto de lo que dice la palabra del Señor. En el primer texto realza más la Trinidad y en el segundo texto no habla tanto de la Trinidad. Pero tenemos que pensar una cosa. Y aquí os voy a poner también un... La Biblia es terrenal. Está escrita en papel y tinta y es un lenguaje humano. Se escribió en muchos idiomas, lo sabéis, y en muchas traducciones. Pero tiene una forma humana, igual que el Señor Jesucristo, que tuvo un aspecto muy humano, pero era divino, era celestial. Emmanuel, Dios entre nosotros. Su palabra es la presencia de Dios entre nosotros, aunque con un aspecto muy humano. Y fijaros que los discípulos, cuando estaban con Jesús, lo verían a él cansado. Cuando se levantaban con él, pues seguramente no se levantaba ya con el pelo peinado, sino que tendría también a veces el pelo despeinado y seguro que tendría alguna lagaña. Y también si estaba constipado, pues tendría algunos moquillos. Y al final es que Jesús era hombre con aspecto humano, pero realmente era Dios hecho carne. Y así es como tenemos que ver también la palabra del Señor. Por fuera parece un libro más, pero su contenido es divino. La palabra de Dios es poderosa, es viva, es eficaz, inerrable, infalible, suficiente. Es la que transforma nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Así que haya una versión más corta o una versión más larga no afecta en nada a nuestra vida cristiana. Y lo importante de todo esto es lo que dice, que hay 3 testigos y estos 3 concuerdan. El Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. En el Antiguo Testamento, para probar un hecho, tiene que haber siempre un testigo. Vemos en Deuteronomio 17 que no se podía testificar contra alguien en un juicio si no había más de 2 testigos. Y es que hoy en día, pues, tenemos grabaciones de vídeo, tenemos
audios, tenemos documentos digitales, pruebas de ADN, pero en aquella época no había y era importante el que hubieran 3 testigos. Así que el apóstol Juan nos dice que uno de los testigos es el agua por el bautismo de Jesús, otro testigo es la sangre y el último testigo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estuvo en toda la vida de Jesús en la tierra, estuvo antes de la concepción, cuando, ¿no?, se presenta ante María y le va a decir que va a tener un hijo en su vientre. Está presente en el momento del bautismo, cuando el Señor dice, Dios mismo dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, y el Espíritu Santo baja como en forma de paloma. Y el Espíritu Santo sigue dando testimonio hoy en día, pues como vemos aquí en la Iglesia, entre nosotros, el Señor, el Espíritu Santo, sigue dando testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Y sigue trabajando para ir tocando corazones y tocando mentes para que más personas puedan conocer al Señor. Así que vemos que tenemos garantía por el agua, por la sangre, pero el Espíritu Santo es el que pone el remate final a esta garantía. Imaginaos, ¿no?, os compráis un aparato costoso, un móvil o otro aparato, y tú lo compras y sabes que la marca ya te da una garantía, porque es una marca y tú crees en esa garantía. El producto en sí también, sea lo que sea, ya tiene su propio producto, su propio modelo, tiene una garantía, pero al final, si no está el sello, pues la garantía no nos vale, y el Espíritu Santo es el sello que da la garantía perpetua a la obra de Cristo, en su vida, en su bautismo, en su muerte, en su resurrección. El Espíritu es el sello perpetuo del Evangelio, que perdura hasta hoy día, ¿no? Dios nos da evidencia de que Jesús es su Hijo, y de varias formas. Dios nos da evidencia de que Jesús es su Hijo porque el testimonio de Dios supera al de los hombres. Así que cualquier testimonio humano es superado por el testimonio de Dios. Dios nos da testimonio de que Jesús es su Hijo amado en su bautismo y en su vida. La palabra de Dios es superior a cualquier palabra de hombres, y en ocasiones debemos de fiarnos de las palabras de los hombres. Aquí tenemos varios abogados y también algún juez, que no quiero mirar, pero también hay por aquí algún juez. Y ellos pues escuchan los testimonios humanos, escuchan lo que los testigos van a hablar y lo toman en importancia. Va a declarar todo tipo de personas, hombres, mujeres, incluso niños, y lo que dicen ahí ellos pues queda en acta y se tiene como algo importante. Pues cómo no, nosotros vamos a hacer caso a lo que el Señor nos dice en su palabra. El mismo Dios nos está dando testimonio de que Jesús es su Hijo. Así que por muchas religiones, filosofías o ideas gnósticas, solo hay un camino. El camino es Cristo y su testimonio es perfecto. La confianza en Dios es la única respuesta de victoria ante el mundo. La palabra nos dice claramente en el versículo 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El cristiano ha aceptado el testimonio de Dios, ha entendido que Jesús es nuestro Redentor, Señor y Salvador. Y fijaros que aquí la palabra dice que los que no creen en Dios, porque muchos dicen que creen en Dios, pero el Señor lo que está diciendo aquí es los que creen a Dios, los que no creen a Dios, es decir, a lo que está diciendo en su palabra. Si tú no crees en lo que Dios está diciendo en su palabra, estás haciendo al final a Dios mentiroso.
¿Y por qué tengo que creer? Preguntarás. ¿Y por qué no creo? Mira, el ser humano es tan anticristo en su manera de pensar, que aunque apareciera el mismo Dios abriendo los cielos y nos hablara, el ser humano diría, no, eso es un ovni, eso es un ovni, eso es un marciano, eso es un espíritu, eso es un Pokémon, eso es lo que sea, con tal de creer que realmente es una manifestación de Dios. Así que escucha el Evangelio, porque el Evangelio te da vida. El hombre, como hemos dicho, está ciego y no quiere creer. Y así que, si el que no quiere creer, no creerá. A no ser que el Espíritu Santo del Señor pues lo ilumine, lo toque, tenga misericordia de él y le pueda ofrecer la vida eterna. Al final la obra es del Señor. La fe en Jesús, como Hijo de Dios, es la única verdad para la vida eterna. Hemos visto que el testimonio del agua y la sangre y el Espíritu nos afirman que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ¿dónde tengo yo puesta mi confianza? Sabemos que solo en Cristo tenemos la vida eterna. Hay personas que aparentan saberlo todo. Hay religiones, abundan los gurús, los sabios, los maestros, disciplinas como el Reiki, constelaciones, tarotistas, videntes, religiones de todo tipo. No salva ninguna religión. Ni la religión evangélica, tampoco, ni la protestante. Solo salva a Cristo, porque solo Cristo ha vencido al mundo. Así que tú puedes tener, como pongo aquí en esta palabra, tú puedes tener, tu fe puede ser muy grande o muy pequeña, pero si no están depositadas en aquel que tiene la vida, no sirve de nada. Y os voy a dar una ilustración. Imaginaos que estamos en un incendio, estamos en la 9ª planta de un piso, está todo en llamas y solo podemos escapar por el terrado. Entonces, aquí aparece pues el vecino que todo lo sabe, el gurú, el sabio, el que ha estado en la India haciendo budismo, el que sabe de todas las religiones, el que sabe que por las obras va a llegar al cielo. Puede ser cualquier tipo de vecino, cualquier tipo de pensamiento. Y nos dice, no os preocupéis, mirad esa cornisa. Si nos apoyamos en esa cornisa y nos ponemos en posición de cúbito supino, en un ángulo de 45 grados, en una horizontal, saltamos, abrimos los brazos fuertemente y con la resistencia al viento iremos a parar al tendedero de abajo del 3er piso. Este nos amortiguará el golpe. Y veis aquel hombre que lleva un paraguas, que lleva bigote, que tiene un perrito, pues ese hombre cogerá fuertemente su paraguas, lo inclinará en oblicuo, entonces nosotros rebotaremos en él y nos salvaremos. Mucha fe, ¿no? Mucha fe, muchas obras, pero pobre hombre, pobre paraguas, pobre perrito, pobre bigote, porque no va a quedar nada de él. Por el contrario, tenemos a uno de nosotros. Estamos ahí rodeados de humo, no vemos nada y oímos una voz que nos dice, salta, soy el bombero, tú no te preocupes, tú salta, que tenemos todo preparado. Tenemos la lona, tenemos todos los mecanismos para que tú al caer no te hagas daño y salves tu vida. Y tú, que eres incrédulo, que tienes poca fe, empiezas a preguntar, sí, bombero, pero ¿cuándo te graduaste? ¿Has estado en más incendios como este? Y me has dicho que hay una lona. ¿Y la lona de cuántos centímetros es? Porque claro, depende de los centímetros que tenga, igual el impacto pues no me va a salvar. ¿Y qué nota sacaste en el examen? Así somos. Muchas veces
somos incrédulos. Pero fijaos, al final ponemos fe y damos un pequeño saltito. Qué bueno cuando estás vivo, cuando te has dado cuenta que has vencido a la muerte. Tienes muy poca fe, pero la has depositado en el sitio correcto. No has tenido que utilizar tu experiencia, ni tus obras, ni tu filosofía, solo has tenido que dar un pequeño paso. Así que solo la fe depositada en Jesús nos da la vida. No tenemos que hacer nada más. El Señor ya lo ha hecho todo. Así es el cristianismo. No es como otras religiones, en que todo es el yo, el yo, el yo, lo que tú haces, lo que tú ganas. Aquí nos dice todo lo contrario. Aquí todo se basa en Cristo. Y el yo es el que debe morir para ensalzar al Cristo. Y ese es el auténtico cristianismo, el morir a nosotros mismos, tomar nuestra propia cruz y darle toda la gloria a Él. Así que tenemos garantía de vida eterna en creer en Jesús. Y dice el apóstol, estas cosas os acabo de escribir a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y es eso lo que hemos estado hablando en esta mañana. La palabra de Dios nos da garantía de nuestra vida eterna. Y solo en Cristo. Pero en ocasiones se nos olvida nuestra identidad. Somos creyentes, muchos ya llevan muchos años, y se nos olvida el mirar a la eternidad. Vivimos, ¿no?, consumidos en el día a día y no ponemos los ojos en Cristo. Y nos deprimimos, nos hundimos, a veces nos sentimos pues atacados por el resto de personas. Y Juan, en el Evangelio de Juan 15, versículo 18, nos dice el Señor Jesucristo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Y así que en ocasiones nos sentimos eso, los patitos feos, los raros. ¿Por qué? Porque no participamos en muchas cosas que el mundo participa. Si los jóvenes sabéis que va a haber un botellón, pues vosotros os intentáis guardar de ese botellón. Si vemos conversaciones que están fuera de tono, nosotros intentamos no participar de eso porque nos queremos guardar para el mundo. O sea, nos queremos guardar para Dios. Si incluso en las relaciones, que todo el mundo tiene relaciones sexuales y nosotros nos guardamos hasta el matrimonio, porque nosotros ya no somos del mundo, aunque vivimos en el mundo. Christian Andersen, el escritor del Patito Feo, diría una frase que dice así, poco importa haber nacido en un corral de patos cuando se sale de un huevo de cisne. Y así éramos nosotros, éramos patos comunes, como el resto. Pero por la gracia y la misericordia del Señor hemos nacido de nuevo. El Señor nos ha dado nueva vida. Como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo para ver el reino de los cielos. Y es así. Nosotros, al creer en Jesús, por la obra y misericordia del Señor, por el Espíritu Santo, tenemos nueva vida. Y hemos pasado a formar parte de la familia de Dios. Pero aún vivimos entre patos. Y somos como patos, pero el mundo nos ve muchas veces como esos patitos feos. El mundo te presiona, te ataca y hay que tener en cuenta que al final el Señor murió por nosotros y que no podemos vivir con la cabeza agacha ni tímidamente. Tenemos que pensar en lo que ha hecho Dios por nosotros. Y aquí he puesto también una frase que recoge este pensamiento. Dice, a Jesús lo escupieron, lo azotaron, lo clavaron en un madero,
pero venció la muerte, venció al mundo y al diablo para que tú y yo pudiéramos vivir con la cara bien alta, orgullosos de ser hijos de Dios. Así que, hermano, levanta tu rostro, no mires al suelo y demuestra con orgullo que eres un vencedor en Cristo. Y eso es lo que creo, ¿no?, que deberíamos de tener en cuenta, de que ya somos vencedores en Cristo. Cuando estés triste, cuando estés agotado, y aquí he puesto otra frase, bueno, esta ya la he dicho. Así que cuando estés triste, cuando estés agotado, cuando te sientas hundido, acuérdate de que has vencido al mundo por Cristo. Esta tarde se va a jugar los últimos partidos de la Liga, a las 9 de la tarde. Y sabemos que hay un equipo que ya ha vencido, ya ha ganado la Liga, ya es campeón, que yo soy de ese equipo también. Y ese equipo esta tarde va a seguir compitiendo. Esta tarde el equipo contrario va a luchar con todas sus fuerzas para ganar al equipo ganador. Va a haber empujones, patadas, posiblemente incluso puede haber alguna lesión, pero ellos lo van a dar todo. Ellos podrían decir, no jugamos más porque ya hemos ganado la Liga, ya tenemos nuestra medalla y nuestra copa, pero ellos van a seguir luchando. Y eso es lo que nos pasa en nuestra vida espiritual. Nosotros ya hemos vencido al mundo, ya tenemos nuestra corona, pero aquí debemos de seguir luchando. Podemos tener, pues, a veces goleadas o nos pueden hacer daño, nos pueden lesionar, podemos tener golpes, podemos pasarlo mal como normalmente lo pasamos. Pero por muy duro que sea el partido, ya tenemos la medalla, ya tenemos la corona. Y eso en ocasiones se nos olvida. Así que, hermanos, recordemos esto. Ya hemos vencido al mundo, ya tenemos la medalla, ya tenemos el galardón. Vamos a estar un día en la presencia del Señor y lo veremos cara a cara. Como conclusión, hemos visto diferentes puntos. En el primer punto hemos visto que solo en Cristo tenemos vida eterna, porque solo Cristo ha vencido al mundo. Y de ello da testimonio su bautismo, su vida, su muerte, el derramamiento de sangre y su resurrección. Y esta es la garantía que nos da el Espíritu Santo. Que debemos creer en el testimonio de Dios, y si no creemos, hacemos a Dios mentiroso. O sea, que poca broma. Cuando no creemos en Dios, estamos haciendo a Dios mentiroso. Y un día nos encontraremos con Dios y le debemos de dar cuentas. Y por último, que Jesús es el único y exclusivo camino para la vida eterna. Tenemos una garantía de vida eterna firmada y sellada por Dios. Y tenemos esa seguridad de que aún no, pero sí, ya estamos en lugares celestiales. Así que trabajemos en la obra del Señor, animémonos y podamos predicar también el Evangelio a otras personas que ahora mismo son patitos y que algún día también pueden llegar a ser cisnes mediante el Espíritu Santo. Y nuestra labor es predicar el Evangelio, hablar de él, y que el Señor tenga misericordia para tocar también sus corazones. Así que, como punto final, la frase es: Jesús es garantía de victoria y vida eterna sellada por Dios.